Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Morar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los inmigrantes de aquí y de también otros estados del país y de diferentes casos de diferentes países del mundo. No importa porque la ley de inmigración es federal, entonces podemos ayudar a casi cualquier persona donde sea. Bueno, el tema de hoy es la fianza. ¿Por qué? Es algo muy importante cuando una persona está detenido por ICE, por la Policía de Inmigración. Casi lo más importante normalmente a la persona y a su familia es cómo sacar a esa persona, cómo la persona puede salir con su libertad. Um, y hay muchas razones por eso, pues obviamente nadie quiere estar detenido, quieren estar unidos como familia y también un caso procede más rápido, mucho más rápido cuando una persona está detenida. Entonces hay menos tiempo para preparar su caso, para investigar sus opciones. Entonces, si podemos sacar la persona bajo fianza, recibe una fecha de audiencia de corte mucho más retirada que los casos de gente en detención. Así es que es una ventaja muy grande salir bajo fianza por muchas razones. Entonces, ese es el tema de hoy, la fianza. Voy a hablar de los detalles de fianza, cómo conseguir una fianza, cómo pagarla y todo. Pero antes de eso, quiero recordarles que estoy aquí para contestar sus preguntas. Me encanta ayudarles con sus dudas. Entonces, voy a dar la información primero y al final de la charla voy a contestar todas las preguntas que hacen. Entonces, pueden hacer su pregunta en cualquier momento en los comentarios y los voy a contestar al final. Les quiero recordar que por favor hagan sus preguntas de forma general, no comparten datos personales porque quiero proteger su confidencialidad. Entonces, podemos ver si puedo contestar sus preguntas, pero siempre también recomiendo que si tienen una situación, si tienen un posible caso o si ya tienen un caso de migración, que hagamos una cita de consulta donde podemos personalmente analizar y asesorar su situación para ver qué opción tiene, cuál es su mejor opción y cómo podemos proceder ayudándole con su trámite. Ok, pues otra vez gracias por estar aquí conmigo. Estoy con ustedes cada este lunes a las 4:30 de la tarde y la abogada Elizabeth está haciendo sus videos cada jueves a las 9 de la noche. Entonces tocamos diferentes temas siempre y les invitamos a sugerir algún tema que no hemos hecho o que quiere que repitamos algo que le interesa, no hay problema. Bueno, antes de comenzar con la información sobre la fianza, sí quiero mencionar una noticia que acaba de salir. No afecta, bueno, gente de Latinoamérica, pero hay nueva categoría de TPS, es para Ucrania, el país que está bajo guerra ahorita con la Rusia. Entonces, personas que ya están aquí desde antes de marzo, ahorita pueden aprovechar del TPS. Bueno, ok, voy a comenzar con la información sobre la fianza. ¿Qué es la fianza y por qué necesitaría una fianza? Es un pago que se hace para sacar a una persona de la custodia de ICE, de la migración, mientras está en su procedimiento de deportación. Entonces, solo necesito una fianza si está detenido. Si una persona está detenida, ICE puede detener personas por muchas razones, pero lo más común es que por algún récord criminal o antecedentes penales que tiene. Muchas veces una persona tiene un récord viejo y ICE se da cuenta, o más común que la persona tiene un nuevo caso o un caso reciente y está en alguna cárcel y entonces
ICE pues se mete y le pone un hold que se llama como una orden de detención. Entonces, cuando la persona está al punto de salir de la custodia de la cárcel o del estado, entonces ICE tiene hasta 48 horas para ir a recoger a la persona. Y entonces, cuando está en custodia de ICE, hay algunas posibilidades. ICE tiene el derecho de dejar que uno salga bajo firma. En inglés se llama recognizance, es como bajo reconocimiento. Una persona básicamente firma y dice, ok, si es obligatorio, voy a llegar a las citas con ICE, que se llama una orden de supervisión, donde hace como unas citas cada cuánto, o sea, de vez en cuando. Entonces, puede salir sin pagar. Esos son casos normalmente donde no hay antecedentes penales y detienen a la persona por otro motivo, otra razón. También ICE puede poner una fianza. Entonces, los oficiales de ICE tienen derecho de poner una cantidad de fianza si quieren. Pueden decir, ok, voy a poner una fianza de $2,500, algo así. Entonces, de ahí no hay necesidad de pedir fianza al juez. Uno mismo puede, o sea, un ciudadano o residente puede ir a pagar la fianza y sacar al inmigrante de la detención. Si ICE pone una fianza muy alta, o si hace la tercera posibilidad, que es si dice que no hay fianza, niega fianza a ICE, entonces uno tiene derecho de pedir la fianza al juez de migración. Está pidiendo al juez de migración si no hay fianza o si hay una fianza muy alta y quiere pedir una rebajada de la cantidad. Entonces, se pide la fianza del juez de migración metiendo una moción. O sea, si tiene representación de un abogado como yo meto una moción, es un documento que hago pidiendo una fianza, una fecha de audiencia de fianza, y normalmente viene más rápido. Si uno no hace nada, normalmente la corte programa una audiencia, pero toma más tiempo, y obviamente es mucho mejor tener un abogado que puede dar los argumentos legales de por qué debe de salir la persona y todo eso. Y para recoger los documentos y todo lo necesario para entregar al juez. Una nota que tomar en cuenta, es muy importante entender que algunas personas no califican para fianza para nada si tienen algún delito muy grave en su récord, si tienen un antecedente penal fuerte, seria, algo muy serio, entonces algunas personas no califican para fianza, no pueden salir. Pero muchas otras personas pueden, y hay otros delitos que no son tan graves, que a pesar de tener antecedentes penales, uno puede salir todavía. O tiene derecho de pedir la salida de la fianza al juez, por lo menos. Si uno califica para fianza, tiene que convencer al juez de dos cosas. Uno, de que no es un riesgo para huir, que quiere decir que va a presentarse a sus cortes, a sus audiencias, va a llegar a sus citas, no va a huir, no va a esconderse. Y también que la persona no es un peligro a la comunidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente que a pesar de cualquier récord criminal que tenga, que no es un peligro, que no es un alto riesgo de que va a hacer daño a alguna persona o propiedad tal vez, que básicamente la persona es tal vez estable, tiene lazos a este país, tiene algunas características positivas, tal vez que tiene trabajo, que tiene familia, que es responsable, muchas cosas así, ¿verdad? Porque, como digo muchas veces a mis clientes, el gobierno y el juez seguro lo que van a ver son los documentos de los casos criminales. Van a ver lo malo siempre, porque es lo que tienen, tienen acceso a las cosas malas. Entonces nosotros, es nuestro trabajo juntar lo bueno de la persona para comprobar que esa persona merece la oportunidad de salir bajo fianza. Entonces juntamos cartas, juntamos documentos,
juntamos un paquete de documentos y cartas, lo enviamos al juez, yo hago mi argumento también y podemos dar también testimonio durante la audiencia de la fianza. Entonces, el mismo inmigrante, mi cliente, puede testificar, pero también podemos llamar testigos. Puede ser un esposo o esposa, puede ser un hijo si es un poco mayor, puede ser un padre o madre, un hermano o hermana. Hay muchas posibilidades, pero tiene que ser normalmente alguien que realmente es muy cercano, que conoce a la persona muy bien y que puede decir la verdad sobre la persona, que puede hablar en detalle sobre qué tipo de persona es. Entonces, así funciona el proceso para pedir la fianza. Normalmente, de mi experiencia, conseguimos una audiencia de fianza dentro de 1 o 2 semanas de meter la moción, a veces más rápido, a veces más tardado, dependiendo de qué tan ocupado está la corte. Entonces, si conseguimos una fianza o rebajada de fianza, el juez nos da una orden y con eso la persona, ciudadano o residente que va a pagar la fianza, puede ir a una oficina de ICE. Es recomendable que hagan una cita antes o que por lo menos lleguen temprano en la mañana y que traigan la orden del juez si pueden. Por lo menos necesita el número A, el que comienza con A, que es el número de caso del inmigrante en corte y todo, con migración. Y va a pagar, o sea, necesita el comprobante de su ciudadanía o residencia. Eso es, si es residente, su tarjeta de residencia. Si es ciudadano, su pasaporte está bien, americano, o su acta de nacimiento, si es nacido aquí, o su certificado de ciudadanía o naturalización, si se hizo ciudadano. Algún documento así para comprobar su estatus de ciudadano residente. Y también el pago. Si la cantidad de fianzas, por decir, son $5,000, entonces va a agarrar un cheque de cajero de un banco, como un cheque certificado del banco. No puede ser cheque personal, no puede ser efectivo, no aceptan todo eso. Y no estoy seguro, pero no creo que acepten money order, posiblemente, pero de lo que he visto, los money orders tienen como límite. Entonces, es mejor agarrar un solo cheque de cajero de un banco en la cantidad exacta, sus $5,000 en el ejemplo que estoy dando, y tiene que ser dirigido al US Department of Homeland Security o US Immigration and Customs Enforcement. Tiene que ser dirigido a la agencia exactamente del gobierno, el departamento del gobierno. Entonces, llena un formulario y entonces ya aceptando la fianza, el gobierno deja que recojan, que vayan a recoger a su persona del centro de detención. Y, ese es otro punto clave de que dependiendo de las pólizas de ICE ahorita y también de las cárceles y todo eso, a veces avisando a ICE de antemano, pueden traer a la persona a la oficina de ICE para dejarle salir cuando la persona pone la fianza. O en otros casos, pone la fianza y entonces va a recoger la persona directamente de la cárcel. Por eso es importante estar en contacto con los oficiales de ICE para averiguar si van a traer la persona o si va a tener que ir a recogerlo de la cárcel o centro de detención. Y hay diferentes como reglas, como he dicho, como diferentes pólizas que han seguido y a veces cambian y varían a veces por estado y diferentes oficinas y cárceles. Es importante averiguar eso de antemano, hablando con ICE. Y como digo, si tiene un abogado, todo esto va a ser más fácil porque ya estamos acostumbrados, sabemos cómo contactar a ICE, cómo averiguar exactamente cómo va a recoger a la persona y podemos ayudarle con el paquete de la fianza, la moción y también con el proceso de pagar la fianza, todo. Es una gran ventaja tener la ayuda de un abogado de experiencia y vale la pena porque realmente el riesgo es grande. Si no sacan a la persona, va a tener sus cortes muy rápidos, muy seguidos y está en riesgo de que salga deportado muy pronto.
Entonces es importante invertir en un buen abogado para tener la mayor posibilidad de sacar a su persona de la custodia, de la detención. Ya saliendo de la detención, viendo pues las circunstancias de las cortes de inmigración, normalmente una persona recibe una corte, una audiencia muy retirada. So, es mucho más tiempo si la persona está fuera con su libertad. Va a tener un caso más tardado. Entonces eso quiere decir más tiempo para investigar sus opciones, más tiempo para preparar cualquier aplicación que va a meter, juntar documentos que necesita como pruebas. Es mucho mejor tener tiempo para preparar su caso bien. Entonces, básicamente ese es el proceso de la fianza. Las cantidades de la fianza varían mucho. La ley dice que el mínimo de una fianza puede ser $1,500, pero es mucho más frecuente que es más arriba de 1,500. Tal vez pueden ser 2,500, 3,000, si no hay mucho récord criminal, por ejemplo, si hay muchos lazos al país. Pero es muy común que también pongan fianzas un poco más altas, como 5,000, 6,000, 8,000. He visto hasta 10,000, 15 en algunos casos más fuertes. Y también quiero mencionar que actualmente hay dos maneras de pagar la fianza. Uno, como mencioné, es llevar un cheque de cajero. Si lleva la cantidad completa y paga la fianza, entonces ese dinero se queda en una cuenta del gobierno hasta que termine el caso del inmigrante. Entonces, si esa persona cumple con todas sus cortes, va a sus audiencias y cumple con cualquier orden que manda el juez al final del caso, entonces, un rato después del final del caso, el gobierno regresa ese dinero a la persona que lo pagó. Entonces, sí recuperan el total de la cantidad de dinero que pagan de fianza. Eso es bueno. Nada más puede demorar a veces un buen tiempo, dependiendo del caso. A veces los casos duran años, pero si al final, si no comete alguna infracción, por ejemplo, si la persona recibe una orden de deportación, pero entonces se va huyendo, desaparece, entonces no va a recibir ese dinero para atrás. Pero si la persona cumple con todo, o si gana su caso y se queda aquí, o si sale deportado tristemente, o si recibe una salida voluntaria y sale a tiempo, entonces van a recibir ese dinero para atrás. La otra opción de pagar la fianza, si no puede, por ejemplo, agarrar tanto dinero, si no es posible, puede trabajar con una agencia de fianzas, un bond agency, que ayudan a las personas a pagar las fianzas, pero en estos casos hay que saber que va a pagar un porcentaje como un honorario que no va a recuperar. Ese dinero es como un pago para la ayuda de la agencia. Ellos se quedan con ese dinero. Va a pagar un fee, una cantidad para su ayuda, pero es un porcentaje. El resto va a pagar, o sea, la agencia va a pagar la fianza, pero normalmente necesitan algunos como bienes de alguna propiedad o algo así para tener como si acaso la persona no cumple con lo de la corte y pierde la fianza, la agencia de fianza recupera el valor de lo que pagaron. Entonces, hay esas dos opciones. Esos detalles están entre la persona y la agencia de fianza, pero si puede sacar el dinero completo para pagar la fianza uno mismo, pues digo que es una mejor opción porque, como dije, recupera el dinero al final del caso.